Eh, La atracción tóxica ha estado metiéndose en este combate y el oficial, al fin, señor árbitro, gracias, les dice, ¡pa' afuera! Tú y tú, ¡pa' afuera! Y, ajá, Nikita Lyons diciendo, les dijeron que ¡pa' afuera! Esta compañera de equipo de Zoey Stark en el torneo buscando campeonas en pareja de WWE. Y Nikita no pierde el tiempo, pero bueno. Yo soy Quincy Elliott y tengo una confesión que hacer. Yo estoy trayendo todo esto a NXT. Yo miro a mi izquierda. Miro a mi derecha. Veo a personas de todos tipos y lugares de la vida y eso me emociona. Y tal vez les impresione esto, pero yo nunca he tenido problemas con ser diferente. Yo me adueño de eso, yo lo trabajo porque yo soy eso. Y todos en NXT tal vez sean superestrellas, pero Quincy Elliott, yo soy el super diva. Por mucho tiempo competimos las unas contra las otras por estos títulos, pero voy a ser honesta, cuando ganaron lloré. Ay, eso es tan bonito, Indy, gracias. Bueno, nadie se lo merece más que ustedes. Vale mucho viniendo de ti. Y bueno, ganar estos títulos no puedo describir el sentimiento. Claro, es indescriptible, 100%. Yo recuerdo ese sentimiento, los viejos tiempos. Extrañas estar en un equipo. Amaba a mi compañera de equipo y estar sola es bueno, pero eso depender de ti misma. Indy Hartwell, eso llegó para ti. Bueno, te vemos. Y esto que... ¿vieron lo que dice ahí? ¿Pero qué demonios? ¿Quién te crees que eres? Yo soy Brea Davenport, el futuro de NXT como campeona. Y ahora, yo estoy hablando de buscar Pop Rocks, pero creo que este está... Ajá. Cora Jade está buscando otra cosa, busca el palo de Kendo. Y lo... Hey, señor árbitro, claro. Señor árbitro, usted tiene ojos. Por favor. Y ahí va. ¡Hey! Falló. La descalificaría, pero igual falló. Y, bueno, Cora, yo veo a Roxanne Pérez sonriendo. Y a ti te veo como que gritando y sufriendo. Y esto parece que se pone peor. Va a terminar por descalificación. Pero parece... Ajá. Vamos, piénsalo, Roxy. Así no ganas el combate realmente. Esa no eres tú. Directamente a la nuca, aprovechando y atacando a traición. Y ahora la siembran contra la lona. Y con el palo de Kendo sobre la frente. 1, 2, 3. Cora Jade imponiéndose, saliéndose con la suya. Tienen más para él. Lo llevan arriba, lo montan en el escaparate y se lo acaban de lanzar a Trick Williams. Creo que era un bombazo lo que buscaba, pero... ¡Oh! Si él tiene otro, no se va a quedar con las ganas. Suerte con esa, muchachos, si es que tienes espalda para contarlo. Y está cantando lo que se acabó esto. Básicamente 2 contra 1. Tiene el poder para... ¡Uy! Carmelo Hayes con Frankenstein. Le da vuelta a su turno. 2 y 3. Y cómo se la saca de la nada. Aunque estaba ya encaramado cuando ejecuta la movida, la pueden llamar rana si quieren. Justo ahí, Tony dándole a la lona, eso fue una señal a ti. Ay, ve lo que está, o me lo inventé. Y después la mirada que te dio antes de que tú me golpearas con tu rodilla, eso me lo imaginé también. Mira, no puedes estar hablando en serio en este momento, no puedes estar hablando en serio, dice Roderick Strong, no. No, hombre, yo no sé. Tony D es un pedazo de basura, hombre. Tal vez él tiene un tic o algo por el estilo. Le estaba dando una señal a sus panas, qué sé yo. Bueno, él sí, dio en la lona. Pero, bueno, ¿sabes qué, Julius? Julius, ¿sabes qué?
¿Sabes qué? Vamos simplemente a hacer esto. Vamos a poner todas las cartas en el juego. Pues vamos a hacerlo. Porque tú has tenido desde mayo, has tenido algo contra mí. Has tenido algo contra mí. Pero ahora deja que tu imaginación... bueno, esto no tiene nada que ver con la imaginación. Esto es de verdad y es el Reino Unido. NXT del Reino Unido han llegado aquí. Grito de guerra y los conozco muy bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Oh! Y ahí está Gallows haciendo lo que le da la gana, destruyendo a la mina de diamantes. Pero espera, yo pensé que la mina de diamantes parecía estar implosionando ante nuestros ojos. Y eso no sé en qué quedó. Pero lo que sí sé es que se acaba de complicar el asunto. Ajá. Cuidado. No. Cuidado. Bueno. ¿Quién llega primero? ¿Quién golpea primero? ¡Cuidado ahí! ¡No! 1, 2, 3. Tony D. ¿Esto será así? No puede ser. Este no puede ser el fin de Santos Escobar en NXT. Y ahora el mortal no le funcionó. Pero la lanza llega de Breaker. ¿Será que esto termina? JD se está alejando. Era el momento para que Bron Breakker capitalizara una lanza prometida. Se lo dijo, te voy a partir en dos. Ahora lo regresa al cuadrilátero, pero tiene que ponerle fin a esto. Vimos un gran accionar de parte de JD McDonagh, pero estamos hablando del campeón de NXT. Segunda lanza, ahora sí. Ahora para colmo caen los tirantes y esto solo significa una cosa. Esos vientos de cambio de los que hablaba JD McDonagh parece que no van a propiciar un cambio Pero ¿cómo está en pie este hombre? Y peor aún, ¿cómo es que está sonriendo? Dice que le da la bienvenida al dolor. Bueno, pues entonces le da la bienvenida a una tercera lanza. Y ahora, sello de fábrica, se acabó. 1, 2, 3. Breakker retiene el título de NXT ante un hombre que, bueno, vimos darle la bienvenida al dolor. Y ahora, parece que sabe lo que tiene que hacer. Este es el momento en que Zoey Stark tiene que despertar más que nunca si quiere salir con el título y parece que podría ser su noche. Pero ¿qué hace? Mandy Rose le acaba de quitar la rodillera ortopédica. Y ¿será que? No. Ella va a hacer lo que yo creo que va a hacer. ¡Oh, bien! ¡Horrible! Beso de la Rosa o beso a la Rosa y esto se acabó. Bueno, las sorpresas no han terminado aquí esta noche y ahí está el campeón Reino Unido de NXT, Tyler Bate. ¿Pero qué está pasando esta noche aquí en NXT Heatwave? Largo camino el de este hombre. Desde muy joven nos dejó con los ojos abiertos y las quijadas en el piso. Y acabando de retener su título, Bron Breakker, Tyler Bate llega a hacerle frente y le dice, tú tienes uno, yo también. ¿Qué significará esto? Gallows vino aquí esta noche, Blair Davenport vino aquí esta noche. Y ahora Tyler Bate